¿Oramos? ¿Alguien que voluntariamente quiera orar? Tenemos varios acá. Querido Padre Todopoderoso, que te encuentres a la altura de los cielos, te agradecemos este momento que nos permites para poder estudiar tu santa palabra y deseamos que el Santo nos acompañe y a nuestro querido Carlos que nos va a dar la explicación de tu palabra para que sea comprendida por todos nosotros. No me mando Señor Jesucristo. No es nuevo lo que vamos a ver. El estudio número 5, Jesús y la salvación. Aquí, en todos los estudios hay una parábola para que nosotros podamos leerla, reflexionar en ella. Esta es la parábola conocida con el nombre de la parábola de la oveja perdida, que nos relata que cuando el pastor llega y pone su rebaño en el lugar que debía quedar, se da cuenta que le falta una. El 100 que le falta una, con todas las vueltas, yo la veo toda igualita, pero él se dio cuenta. Porque los pastores en el oriente y las ovejas tenían un vínculo distinto al que hay acá, entre los hacendados y sus ovejas. Ellos les daban nombre a cada una y ellas respondían a ese nombre, como las mascotas nuestras. Bueno, le faltaba una, y diríamos, bueno, tenía 99. Sin embargo, la hora era complicada ya, pero él dejó las 99 a salvo y se volvió por la una que se había perdido. Y la buscó, seguramente en ese horario del día no habrá sido fácil encontrarla, pero la encontró. Y la levantó en sus brazos y la trajo de nuevo al redil. Qué figura tan hermosa, ¿no? La del pastor, que no importa que tenga unas cuantas seguras, vuelve por la única que se perdió. La cercanía del pastor con las ovejas, y este pastor obviamente representa a Jesús, a Dios, la cercanía de Dios con el ser humano, pero no con cualquier ser humano, con el ser humano que se perdió. Cuando el diablo se ha esforzado por indicar que Dios actúa distinto, que se ensaña con el que no le obedece, este Dios que nos presenta la parábola es totalmente un Dios interesado por aquel que se apartó, que se alejó y que está en peligro, y va y lo busca. Bueno, la lección que tenemos hoy habla justamente de esto que Jesús hizo. Yo no sé cuántos seres creados más por Dios hay en el universo, no sé, sabemos de los ángeles. Y la Biblia sugiere que hay más. ¿Cuántos? No sabemos. ¿Dónde están? Tampoco sabemos. Pero parece que somos los únicos que nos apartamos de ese conjunto, somos los únicos. Y por este mundo infinitamente pequeñito, ayer veía una foto tomada por un satélite de cómo se veía la Tierra, donde estaba el satélite, un puntito, que tuvieron que indicar cuál era. Una brizna de polvo en el universo. Sin embargo, aquí vino el Señor a buscar a los perdidos, que somos nosotros. Bueno, vamos a ir a lo que tenemos esta tarde. La pregunta 1 dice, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Y la respuesta la da el apóstol San Pablo cuando les escribe a los romanos, 5:12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Bueno,
El apóstol San Pablo es claro, dice que el pecado entró al mundo por un hombre y con el pecado entró la muerte. O sea, la consecuencia final del pecado es la muerte, es lo que ya Dios le había avisado a Adán y Eva. Si comían del fruto que Él les había dicho que no comieran, el resultado iba a ser que morirían. Entonces, hay tres opciones allí. El resultado del pecado es la enfermedad, y sí, es la soledad también. Pero la enfermedad se puede curar, la enfermedad se puede sanar. Sin embargo, la muerte es la consecuencia final del pecado. Y la muerte, dice el apóstol Pablo, que pasó a todos los hombres. O sea, no afectó solamente a Adán y a Eva, afectó a todos. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, Adán y Eva desobedecieron abiertamente a Dios, Él les había advertido en forma personal, pero ellos desobedecen. Y bueno, uno dice, bueno, es lógico que mueran si Dios les había avisado. Pero ¿y por qué nosotros? ¿Por qué tanta gente buena que hay en el mundo? Bueno, el tema del pecado es hereditario. O sea, Adán y Eva lo pasaron a su descendencia. Y nosotros somos descendientes de ellos por haber sido los primeros seres humanos. Y algunos dirán, pero si yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie. Y puede ser, sí, claro, hay mucha gente que no le hace mal a nadie. Pero vamos a ser honestos, y yo no voy a pedir ninguna respuesta audible ni ningún gesto de asentimiento, quédense como estatuas. Pero ¿quién no ha tenido alguna vez un mal pensamiento? No, nadie tenía que contestar nada. Si vos has tenido alguno, no es problema mío. ¿Quién no habrá sentido alguna vez el deseo de venganza? Aunque sea el deseo, nada más. Quedó ahí. Los chicos. La concupiscencia será lo que nosotros heredamos de la tierra. Claro, sí. Concupiscencia es un término bíblico, no lo usamos en la vida cotidiana, pero se refiere a deseos. Hay concupiscencia buena, deseos buenos, y hay concupiscencia mala, deseos malos. Generalmente, Pablo, cuando habla de concupiscencia, se está refiriendo a los malos deseos. Un niño, un adolescente, nunca ha tenido un deseo de venganza. Los adolescentes son tan justicieros. Pensemos en nosotros, no en los otros adolescentes. Y bueno, yo creo que ninguno podría levantar la mano alegremente diciendo a mí jamás me pasó nada de todo. Y todos esos son frutos, resultados del pecado. El pecado pasó, dice el apóstol Pablo, a todos los seres humanos. Todos, por lo tanto, es un pecado. Y él dice, no hay justo, ni siquiera uno. De modo que todos estamos afectados por esta enfermedad del pecado y por lo tanto la consecuencia es también para todos, la muerte. Ahora, ¿no habrá alguna manera de que nosotros, los seres humanos que somos tan capaces, podamos resolver el tema del pecado? Bueno, ¿no será que algún psicólogo nos podría ayudar y salir de este problema? Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabones sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aunque delante de mí, dice el Señor. Bueno, aunque te laves con lejía, lavandina, o si queremos algún solvente más poderoso, podemos nombrarlo también. No hay manera de sacar el pecado, sacar los pecados. El pecado permanece delante de mí, dice Jehová. Entonces, no hay forma
ni con buen comportamiento, como dice aquí, ni cumpliendo promesas, no se puede sacar el problema del pecado de encima del ser humano. Entonces, si para el ser humano es imposible resolver esto, Dios interviene, porque nos ama. Él, que es todopoderoso, que es todo amor, tiene la solución. Y entonces, ¿cómo resuelve Dios el problema? Romanos 5, 17, 18 y 19. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que el amor reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Bueno, seguimos el hilo del razonamiento que hace Pablo. ¿Hay solución? Sí hay solución. ¿Quién la provee? Dios, a través de Jesús. Dice que por uno que pecó, la ligamos todos. Pero por uno que obedeció, todos tenemos la posibilidad de salvar, de ser perdonados. Alguno dirá, qué vivo, qué fácil para Jesús obedecer, si total él era Dios. No, no. Cuando él vino aquí, vino en las mismas condiciones que Adán. En las mismas condiciones. Con una desventaja. Desde Adán hasta que Jesús nació, la humanidad ya se había degradado bastante. Ya no eran los de la época de Jesús los hombres fuertes, como Dios había creado al principio. Ya la humanidad estaba degradada. Pero moralmente, Jesús vino en las mismas condiciones que Adán. ¿En qué condiciones fue creado Adán? Cuando Adán es creado, él no tenía inclinación al pecado. Eso le viene después de desobedecer y nos la pasó a nosotros, que tenemos inclinación a pecar. Para una persona humana es fácil pecar, porque Adán nos transmitió eso. Jesús viene en las mismas condiciones que Adán, sin inclinación al pecado, pero con la posibilidad de pecar. Por eso la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, igual que nosotros. Yo diría peor que nosotros, porque él tuvo una tentación que ningún ser humano tiene. Él era hombre 100%, pero también era Dios 100%. Pero cuando vino a la tierra, su divinidad la dejó en costadito. Él nunca usó su divinidad en favor suyo. ¿Se acuerdan que en el desierto el diablo le dijo, estás hambriento, convertí esas piedras en pan si vos podés? ¿Podría haberlo hecho? Sí. ¿Lo hizo? No. Él no iba a obedecer al diablo. Tuvo las mismas tentaciones que nosotros, pero una adicional. Nosotros, por más hambrientos que hubiéramos estado, no íbamos a poder convertir las piedras en pan. Él estuvo tentado más de una vez, y en esta ocasión 3 veces por el diablo, a usar su poder divino en favor de él. Las veces que lo usó fue en favor de otros. Cuando resucitó a los muertos, cuando sanó a enfermos, usó el poder divino, pero para otros, nunca para él. Pero la tentación la debe haber tenido. Fue tentado en todo, igual que nosotros, y yo agrego, con esta adicional. Entonces, ahí venció.
con la obediencia irrestricta a Dios. Y esa vida obediente ofrecida en nuestro favor nos permite ahora a nosotros poder acceder a la salvación. Por Adán todos morimos, pero por Jesús todos podemos. Por Adán todos morimos y no hay vuelta de hoy. Por Jesús todos podríamos salvarnos, pero ahí ya depende de nosotros. La respuesta no vimos cuál es. ¿Cuál sería? Envió a su hijo. ¿Cambió la ley? No, él la podría haber cambiado. Cuando pecó Adán y Eva, cambio la ley, entonces ya no hay problema. ¿Ignoró el mal? No, de ninguna manera. 4. ¿Cómo somos justificados y salvos? Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios. Bueno, acá hay dos cosas raras en este corto texto. Por gracia, nos salvamos por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es un regalo, pero es un regalo que no merecemos. No lo merecemos. Pero hay otro elemento que está jugando allí. ¿Cuál es? La fe. La fe es que yo confío en que eso es para mí. Y ya la fe es una cuestión mía, que también me la da Dios, pero yo la tengo que ejercer. Si Dios me regala y yo no acepto el regalo, ¿me puedo salvar? No, porque Dios no me obliga. Él me lo ofrece. Si yo confío en que ese regalo es bueno para mí, lo voy a aceptar. Y ahí está la fe. Entonces, la salvación es por la gracia de Dios. Y lo único que yo tengo que hacer para poder ser receptor de ese regalo es tener fe. Confiar en que esa gracia de Dios es suficiente para salvar. No tengo que hacer absolutamente nada más. Y todas las obras, por excelentes y maravillosas que yo haga, no sirven para salvarme. Por supuesto, no sirven. Porque si para salvarme yo tuviera que hacer una caminata de 15 kilómetros a un lugar especial, fantástico, la hago. Y me salvo. ¿Quién ganó la salvación? Yo. ¿Es un don de Dios? No, me la gané yo. Pero ¿y el que está al lado mío que no puede caminar? ¿Sería justo el Señor? No. Las buenas obras son lindas, buenas y hay que hacerlas, pero nunca para salvarme. Nunca para salvar. Porque no sirven para eso. Las penitencias. Voy a hacer un ayuno de 10 días. A ver si Dios se conmueve y dice, bueno, este pobre tipo lo voy a salvar porque si no se va a morir de hambre. No sirve la penitencia. Algunos se flagelaban con latigazos, ¿cierto? La Biblia no, dice, no habla de eso, nada de eso sirve para salvarse. Cualquier obra que me diera salvación ya no sería un regalo de Dios, sería algo que yo me lo gané. Entonces vale la tercera opción, por la gracia, mediante la fe. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la condición para que sean perdonados nuestros pecados? Hechos 3:19. Dice, así que arrepentidos y convertidos, de que sean borrados vuestros pecados. Venga que la presencia del tiempo. Bueno, dos condiciones. Para que nuestros pecados sean borrados, tenemos que arrepentirnos. Arrepentimiento es, me siento mal, triste por lo que hice, y decido no hacerlo más. Y eso nos lleva a la segunda condición. ¿Cuál era? La conversión. En las marchas militares, la orden de conversión, ¿qué implica? Dar vuelta
¿Cuántos grados? 180. 180 grados. 360 no, porque volvemos al mismo. 180. El sentido totalmente opuesto al que llevábamos. Eso es conversión. Por eso el arrepentimiento implica no hacer más lo malo que veníamos haciendo. Volver en el sentido opuesto. ¿Cuál es la condición entonces? Arrepentimiento y conversión. Conversión. Avanzamos a las 6. ¿Cómo obtener la libertad de la muerte y de la esclavitud del pecado? Juan 8, 32 al 34 y después el 51. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Respondieron, descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices, seréis libres? Os aseguro, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte eterna. Bueno, a ver si podemos recopilar un poco. ¿Cómo comienza el texto? El verso es el primero. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Así que, ¿hay una manera de ser libres? Sí. El diablo nos tiene esclavizados en el error. Pero la Biblia asegura que cuando conocemos la verdad, somos personas libres, libres del error. Porque la Biblia tiene la verdad. Y cuando la conocemos, el error ya no nos puede atrapar más. ¿Y el 51 cómo es que decía? Os aseguro, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte eterna. Bueno, claro, ahora es libre. El pecado daba como resultado la condenación de la muerte eterna. Ahora, la palabra de Dios, la verdad, libra es. Vamos a tener en lugar de muerte eterna, vida eterna. Bueno, entonces, ¿cómo obtener la libertad de la muerte y de la esclavitud del pecado? ¿Cómo? Ser la verdad que nos hace libre y nos da la vida eterna. Pero conocerla solo. Mm, El diablo lo conoce también, ¿eh? Exacto. La conozco, pero la adopto para mi vida. Recordemos, la Biblia dice que los demonios también creen, saben, conocen, tiemblan. Bueno, entonces la libertad de la muerte y de la esclavitud del pecado se obtiene siendo obedientes a la palabra de Dios. Punto. Así es de simple. ¿Qué aseguró nuestra salvación? Primera Corintios 15, 20 al 22. Pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. Porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Qué es lo que nos aseguró nuestra salvación? ¿Cuál es la garantía? La resurrección de La Cristo. resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, hubiera quedado muerto. Y entonces, ¿cómo podríamos pensar nosotros que vamos a tener vida eterna si el autor de la vida está muerto? Entonces, la resurrección de Cristo garantiza de que nosotros vamos a recibir vida eterna. Esto es lo que asegura nuestra salvación. La muerte, antes de resucitar, era necesaria, la muerte de Cristo. Si finalmente lo que vale es la resurrección, era necesaria. Claro, porque había que pagar lo que la ley exigía. La ley exigía la muerte del pecador. Había que pagar. Por eso es toda una cadena. Los actos de Jesús son una cadena. Él no podría haber resucitado si antes no moría, no podría haber muerto si antes no nacía. Belén, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? La cadena de actos salvíficos de Jesús. Entonces,
¿Qué es lo que asegura nuestra salvación? La resurrección de Jesús. ¿Y cuál es el resultado de entregarnos a Cristo? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 16. ¿5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, dice que es una nueva criatura. Fíjense que habla de criatura, viene de crear. Una nueva creación. Cuando alguien acepta a Jesús, Él lo hace de nuevo. No, el cuerpo sigue siendo el mismo, y el petizo, como yo, va a seguir siendo petizo. La persona es nueva, que no es solo lo físico. Nueva criatura es creado de nuevo por Dios. Ya no gusta del pecado. Hoy decíamos que es fácil pecar, tenemos tendencia al pecar. El que es creado de nuevo, no digo que no va a pecar, pero ya no gusta del pecado. Cada vez va a gustar menos. Es como el fumador, deja de fumar y probablemente al día siguiente tenga muchas ganas de fumar y a la semana también, pero cada vez, a medida que pasa el tiempo y no fuma, va a sentir menos atracción hacia el cigarrillo. El pecador convertido por Jesús va a tener cada vez menos atracción por el pecado porque es una nueva criatura. Por eso hay gente que al que aceptó a Jesús te dice, ¿qué te pasó? Vosotros no hablas como antes, no hacéis lo que hacías antes. Has cambiado, ¿qué te hicieron? Y bueno, uno podría decir, me hicieron de nuevo, porque Jesús nos hace de nueva. Las cosas viejas pasaron, dice. Aquí todas son hechas nuevas. Bueno, ¿cuál es el resultado del perdón divino? Romanos 5:1. Pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor. Bueno, cuando hemos sido hechos justos, éramos pecadores, ahora ante Dios somos justos porque aceptamos al justo que nos pone, nos regala su justicia. Entonces somos justificados. Cuando somos justificados, ¿qué tenemos? Dice Pablo. Paz. Tenemos paz. Ya no estamos más atormentados por el pecado, angustiados, afligidos, ansiosos, todas las cosas que trae el pecado y que nos lleva a consultar hacia los psicólogos y a gastar plata en terapia. Ahora tenemos paz. El tormento de la culpa ya no está más. El tormento de la culpa ya no está más. Hemos sido perdonados y hemos sido hechos. Y que me queden secuelas las otras, con las cuales tengo que ir al psicólogo. Es otra cuestión. Pero ya la culpa no me atormenta, me reivindica. Bueno, el resultado del perdón divino, entonces, en una palabra, ¿cuál es? Paz. Así. Acá tenemos que tener en claro algo. Cuando la Biblia habla de paz, no está hablando de ausencias de conflictos. Está hablando de la liberación del peso de la culpa. Algún conflictillo siempre va a haber. Por eso entre nosotros también lo tenemos. Aquí todos los santos que estudiamos la Biblia todos los sábados, igual tenemos algún conflicto por ahí entre nosotros. Pues la paz no es ausencia de conflicto, es liberación de la culpa por el pecado. Y eso realmente es extraordinario. Muy bien. Bueno, acá dice, hay dos cuestiones más para marcar con la letra A.
Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo. Así que, bueno, si alguno no está de acuerdo con eso, peleese con el apóstol Pablo. La segunda dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Una preciosa porción del Salmo 13. En tu misericordia he confiado. ¿Se acuerdan que hoy decíamos que la fe es aceptar lo que Dios por confiar en lo que Dios me está regalando? En tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, la que solo Él puede dar. Y al final, compromiso de fe. Después del estudio de hoy, deseo invitar a Jesús a ser mi Salvador personal. Bueno, esta es una decisión personal también, que ojalá la tomemos todos. Yo no la puedo tomar por ustedes tampoco la pueden tomar por mí, pero Dios espera que cada uno tome esta decisión de aceptar a Jesús como Salvador personal. Es lo único que puede garantizar la vida eterna. Todo el que quiera hacerlo, el que decida hacerlo y quiere exponer en qué fecha hizo esta hermosa decisión, póngalo allí. Aún los que ya alguna vez lo hicimos, porque todos los días hay que aceptar a Jesús como Salvador. Así que vale poner el nombre y poner la fecha allí. Y después, entonces, tenemos a continuación los 7 textos, uno para cada día de la semana, para tener nuestro momento personal de reflexión y de meditación con el Señor. Y después hay una invitación si queremos compartir esto con algún amigo, alguien por quien estamos orando, y ahí está para poner por quien oramos, qué pedimos por esa persona. Bueno, allí entonces está. Así que terminamos por acá. Vamos a agradecerle a Dios porque nos ha permitido encontrarnos. Y sobre todo porque hemos podido una vez más encontrar en la Biblia esta maravillosa salida del problema en que nos metimos, que Dios proveyó. Nos metimos en un lío fenomenal con el pecado, pero Dios nos ama. En lugar de decir que se nos arreglen, dijo, voy a ir a buscarlos. Y vino a buscarlos. Y pagó nuestra culpa en la cruz. Y resucitó para sellar con su resurrección la seguridad de la nación. Vamos a agradecerle a Dios por esto. Acompáñenme en una oración. Padre, gracias por tu amor infinito hacia nosotros. Gracias porque aunque no lo merecemos, tú estás dispuesto a perdonarnos, a rescatarnos, a hacernos de nuevo, a librarnos del pecado y de la muerte. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ayude en forma personal a cada uno a tomar la decisión de aceptar a Jesús como Salvador. Bendícenos a cada uno, te lo pedimos.